El gran conflicto. Este es el nombre del folleto que corresponde al nuevo trimestre, abril-junio del 2024. Fue escrito por Mark Finley, oriundo de Connecticut, Estados Unidos, y es un reconocido evangelista internacional que se desempeña a tiempo completo entre el año 2005 y 2010, más bien se desempeñaba en ese tiempo. Tras retirarse de su empleo de tiempo completo, pasó a ser asistente del presidente de la Asociación General, el pastor Ted Wilson. Ahora bien, el pastor Finley y su esposa Ernestina tienen 3 hijos y 5 nietos. El primer tema, correspondiente al sábado 6 de abril del 2024, se titula La guerra detrás de todas las guerras. Y el nombre para todo el trimestre es el gran conflicto. El versículo de memoria está en Apocalipsis 12, 7 y 8, que dice así: Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y hay una serie de preguntas que se refieren a este tema. Mínimamente vamos a considerar 3. Primero, si Dios es tan bueno, ¿por qué el mundo es tan malo? Segundo, ¿cómo puede un Dios de amor permitir que exista tanta maldad? Y tercero, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Obviamente, el tema de la lección de esta semana es el conflicto milenario entre el bien y el mal. En primer lugar, dejaremos muy bien establecido que Dios es un Dios de amor increíble. Primera de Juan 4, 7 y 8 dicen: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La presencia o la ausencia del verdadero amor es la prueba de la calidad moral del que dice que es de Dios, porque el Espíritu de Dios y el del odio no pueden coexistir en el mismo corazón. Por tanto, amémonos unos a otros. Pero, ¿cómo podemos amar a aquellos que no nos atraen en forma natural? Los que debemos amar no siempre nos resultan simpáticos ni afines, pero Dios y Cristo nos han dado ejemplo de amor universal y anhelan darnos la gracia de amarnos unos a otros, aun a los aparentemente antipáticos. Así podremos aprender a amar a otros,
aun cuando parezca muy difícil hacerlo. La razón que da Juan para apoyar su exhortación en favor del amor fraternal es que el amor procede de Dios. Todo verdadero amor tiene su origen en Dios y debido a su origen divino manifiesta que viene de su Padre. Todos sus actos son amorosos. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. El amor nunca puede ser forzado, coaccionado ni legislado. El amor se despierta únicamente por el amor. Deseado de todas las gentes, página 22. Algunas preguntas, como la que dice, ¿cómo puede un Dios de amor permitir que exista tanta maldad? Se contesta de la siguiente manera. Dios, está resolviendo el gran conflicto entre el bien y el mal de manera tal que el pecado nunca volverá a surgir en el universo. Ha actuado teniendo en cuenta el bienestar de sus criaturas. Veamos ahora el siguiente punto, que es guerra en el cielo. Apocalipsis 12, 7 al 9. Y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí Juan presenta brevemente la historia del gran conflicto que hubo en el cielo entre Satanás y Cristo desde su origen hasta el momento en que Cristo triunfó en la cruz. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y llevándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, 14 y 15. Cuando Satanás fue arrojado definitivamente del cielo a la tierra, Apocalipsis 12, 10 al 12, dice: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la salvación y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera
el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esta breve reseña en realidad es el reflejo de la extensa descripción del desarrollo de este conflicto durante el tiempo del fin, por medio del cual esa lucha finalmente termina con éxito. El inicio del conflicto puede referirse al tiempo anterior a la creación de la tierra, cuando la hostilidad del dragón comenzó porque Lucifer aspiraba a ser semejante a Dios. Isaías 14, 13 y 14. En ese tiempo, además, fue arrojado del cielo junto con los ángeles que simpatizaban con él. Segunda de Pedro 2:4, Judas 6. Los ángeles leales no entendieron plenamente entonces todas las consecuencias que estaban implicadas. Pero cuando Satanás vilmente derramó la sangre de Cristo en la cruz, quedó completa y eternamente desenmascarado delante del mundo celestial. Desde ese momento sus actividades fueron aún más restringidas. Deseado de todas las gentes, página 709. Miguel, una transliteración del hebreo Micael, que significa ¿quién es semejante a Dios?, designado como uno de los principales príncipes, Daniel 10:13, o como el gran príncipe en Daniel 12:1, y también como el arcángel en Judas 9, el más encumbrado de los ángeles, el verdadero representante de Dios y el ángel de Jehová. Según las escrituras talmúdicas, Miguel fue el ángel que vindicó a Israel contra las acusaciones de Satanás. O sea que no es otro sino nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Ese es Miguel. Daniel 10:13 y Judas 9. Peleaban Miguel y sus ángeles leales, los espíritus ministradores enviados para servicio a los que serán herederos de la salvación, con el dragón y sus ángeles aliados, pero no prevalecieron estos últimos en las dos etapas del conflicto. Primero, la inicial en el cielo y segundo, la que comenzó en la tierra contra Satanás. Pero Satanás no tuvo éxito en ninguna de estas dos etapas. Ya no se halló más lugar para ellos, refiriéndose al lugar que una vez poseyeron o que se les había asignado. Lucifer fue una vez el querubín protector, como dice Ezequiel 28:14, y los ángeles aliados suyos ejercían diversas clases de responsabilidades.
Lucifer y sus ángeles pudieron o perdieron esas responsabilidades y funciones cuando fueron arrojados del cielo. Fueron expulsados del cielo antes de la creación de este mundo. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Conflicto de los siglos 552 al 554. Sin embargo, parece que hasta el momento del drama de la cruz podían llegar hasta los seres celestiales en un grado limitado, posiblemente como príncipe de este mundo. Juan 12:31, Lucas 4:6, pero no como habitantes del cielo. Podía entrar en los recintos celestiales, o sea, les estaba vedado entrar en los recintos celestiales porque habían perdido la calidad de habitantes del cielo. Y esto fue solo hasta los sucesos relacionados con el triunfo de Cristo en la cruz. Si Dios es tan bueno, ¿por qué el mundo es tan malo? Una cruzada enviada por el legado papal presionó a Simón de Montfort para que tomara ciudad tras ciudad, devastando una por una y exigiendo a la población a elegir entre jurar fidelidad a la fe romana o morir como herejes. Miles juraron fidelidad bajo la espada y muchos también prefirieron elegir la muerte antes que renunciar a su fe. En Génesis 3:15 se nos explica algo acerca de la naturaleza pecaminosa de la mayoría de las personas. Allí dice: pondré enemistad entre ti, o sea, Satanás, y la mujer, es decir, los seres humanos. El Señor Jesucristo mismo, que es la simiente por antonomasia, este Jesús, la simiente, te herirá en la cabeza, es decir, te aplastará, te infligirá un daño mortal y te herirá en el calcañar, o sea, la simiente de Satanás. Cristo no salió ileso de esta batalla. Las señales de sus clavos en sus manos y pies, la cicatriz en su costado y en su frente serán recordativos eternos de la fiera lucha. Adán, virrey de Dios en la tierra mientras permaneciera leal a Dios, había cedido su autoridad a Satanás al transferir su lealtad de Dios a la serpiente. Que Satanás comprendía plenamente sus usurpados derechos sobre
Esta tierra es obtenida al ganar la sumisión de Adán, es claro por su afirmación ante Cristo en el monte de la tentación. ¿Por qué decimos esto? Porque le dijo el diablo a Jesús en el monte de la tentación: a ti daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada, y a quien quiero se la doy. Esto está en Lucas 4:5. Cuando Dios formuló una pregunta a Adán después de la caída en el pecado, y la pregunta era: ¿dónde estás tú? Génesis 3:9. Aquí por primera vez somos testigos de la confusión entre el pecado y el castigo por el pecado que caracteriza al hombre en su estado caído. Dios formuló una pregunta que revelaba su conocimiento de la transgresión de Adán y tenía el propósito de despertar en él una convicción de pecado. La pregunta era: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? La respuesta de Adán fue una tortuosa y evasiva excusa. En realidad era una acusación contra Dios. La maldición del pecado cayó pesadamente sobre toda la creación animal y especialmente sobre la bella e inteligente serpiente. Esta maldición fue para impresionar a Adán con las abarcantes consecuencias del pecado. Después el Señor deja de dirigirse a la serpiente literal para hablar a Eva, para pronunciar justicia sobre la serpiente antigua, símbolo del diablo. Allí dice: pondré yo enemistad entre la simiente de Satanás, es decir, sus seguidores, y la simiente de la mujer. La simiente está en singular, es decir, es un solo descendiente, un individuo, quien realizaría o llevaría a cabo el castigo de aquella situación sobre la cabeza de Satanás. Esta batalla que comenzó en el cielo continuó en la tierra y terminará finalmente con la destrucción del maligno al fin del milenio, al fin de los 1000 años. ¡Cuán bondadoso es Dios! La justicia divina requería castigo para el pecado, pero la misericordia divina ya había hallado la forma para redimir a la raza humana caída por el sacrificio voluntario del Hijo de Dios. Sustituyó el ritual de sacrificio para que los seres humanos que vivieran antes de la crucifixión pudieran entender algo del precio que se debía pagar para expiar sus pecados.
A Adán le fue revelado lo suficiente para asegurarle que el Hijo de Dios tendría que entregar su vida para expiar su pecado, que el pecado no duraría para siempre, que la simiente de la mujer, que de la simiente de la mujer nacería el Redentor, quien recuperaría el dominio perdido y restauraría la felicidad del Edén. A Satanás le resulta imposible hacer que Jesús tropiece y caiga, pero sus seguidores fueron presas mucho más fáciles. Sus fallas en sus caracteres abrieron una puerta que el enemigo aprovechó rápidamente. El gran conflicto ruge alrededor de Jesús y sus discípulos. Sus problemas eran generados por, primero, sus preconceptos. Segundo, por no escuchar lo que Jesús decía que ocurriría. Por ejemplo, el llamado de Pedro, que está en Lucas 5, 6 al 8 y 11. Y dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Estos vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Desde el punto de vista del gran conflicto, es increíble que el Señor Jesús desde el punto de vista del gran conflicto, es increíble que el Señor Jesús eligiera sus hermanos o sus discípulos llenos de defectos para que le ayudaran. Cuando Pedro presenció el milagro de la pesca milagrosa, se sintió por un momento abrumado por la enormidad del milagro y por un sentimiento de indignidad que le carcomía el pecho, digamos así, y al mismo tiempo una vislumbre esplendorosa de la presencia divina lo embargaron. Percibió por primera vez la enormidad de sus pecados y de sus culpas. Con él, de sus discípulos. Hay que entender que la palabra discípulos quiere decir los que aprenden. Y la intención de Cristo era llevarlos de discípulos a apóstoles, que son los enviados, después de estar con Él y recibir instrucciones. Habiendo reunido a sus 12 discípulos,
les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid, y donde quiera no os recibieren, salid de aquella ciudad, polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Lucas 9, 1 al 6. Es esencial pasar tiempo con Jesús y aprender de Él. Satanás ha estado usando siempre la estrategia de apropiarse de los que se llaman cristianos y usarlo para deshonrar el nombre de Cristo. ¿Podemos aprender hoy de Cristo sin tener la presencia física de Cristo entre nosotros? Veamos ahora un quinto punto, el dominio de Jesús sobre la naturaleza. Satanás impacta el mundo natural y causa desastres en tierra y mar para destruir prematuramente a tantos como pueda. Domina y ejerce poder sobre la naturaleza en un grado parcial y desconocido para nosotros. El dominio de Jesús sobre la naturaleza es total, pleno e indiscutible y nos llena de admiración. Marcos 4:41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Satanás ha usado siempre la estrategia de apropiarse de los que se llaman cristianos y usarlos para deshonrar su nombre. Podemos aprender hoy de Cristo, vuelvo a preguntar, sin tener la presencia física de Cristo entre nosotros. El dominio de Jesús sobre la naturaleza. Satanás impacta el mundo natural y causa desastres. Ya lo dijimos, ¿no es cierto? Pero Cristo tiene un poder mucho mayor y domina sobre la naturaleza en un grado desconocido para nosotros. Y este es otro aspecto del gran conflicto. El dominio de Jesús sobre la naturaleza es total, pleno e indiscutible y nos llena de admiración. Aunque el Señor es el que tiene poder sobre toda la creación, no forzará nunca nuestra voluntad. Ahora vamos a ver una pregunta muy inquietante. ¿Quién es el mayor? Marcos 9:33 al 37. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía,
el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán. Pero después de muerto, resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Les era muy difícil a los discípulos aprender y entender por qué no podían liberarse de los preconceptos y de la tradición de sus padres y de las supersticiones. Satanás lucha mucho para hacernos dudar, para que no leamos las Escrituras y para que rechacemos el don de la fe. Pero Jesús es infinitamente más poderoso que el diablo, y aferrados a él, el diablo no puede derrotarnos. Todos nosotros estamos involucrados en el gran conflicto. Al principio, como pescadores que no habían pescado nada en toda la noche, echaron la red por respeto a Jesús, no porque creían que iban a poder pescar algo. Si ellos eran pecadores experimentados y toda la noche habían estado arrojando la red y no salió ni un mísero pececito, ¿por qué ahora saldría? Porque Jesús, que era carpintero, les decía que echaran la red. Ahora, ¿de qué modo se refleja el gran conflicto en esta experiencia? Ante la presencia de Jesús, puedo comprender mi naturaleza pecaminosa. La falta de fe de los discípulos era muy evidente. En otra ocasión, cuando Jesús les preguntó quién era él, le contesta Pedro: tú eres el Cristo. Estas dos declaraciones son importantes, pues en el gran conflicto, Satanás hará todo lo posible para que las personas no adoren a Cristo, sino a la pobre criatura humana. ¿Sería alguno capaz de adorar a Pedro en vez de adorar a Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Saben ustedes que no es alguno o algunos que son capaces de adorar a Pedro? Son millones los que adoran la imagen de Pedro en el Vaticano. Millones. Recuerde que Satanás quiso la adoración angélica y desde ese día no ha descansado. Su lema parece ser: adórame a mí, no a Jesús.
Pero si no me adoras a mí, adora a cualquier cosa que no sea Jesús. El asunto aquí es el de la adoración. ¿A quién adoraremos? ¿Eres capaz de reconocer a Cristo como el único merecedor de tu adoración? En segundo lugar, veamos la importancia de estar con Cristo. Marcos 3:14. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. La única manera de estar a salvo es estar con su maestro, por tanto, ser un discípulo. Ir a predicar, es decir, ser un apóstol. Al estar con Jesús, su carácter se reproducirá en tu vida. Entonces la predicación será la revelación de su carácter. Palabras de vida del Gran Maestro, página 342. El último mensaje de clemencia que debe darse al mundo es una revelación del carácter de Jesús, de su amor. Los hijos de Dios han de mostrar su gloria y han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. No se trata solo de un tema o doctrina, sino de vida. Qué pena que a veces solo nos quedamos en la teoría, pero no en la práctica de reflejar el carácter de Jesús. Debemos salir a predicar la bondad de Dios y poner de manifiesto su verdadero carácter ante la gente. Debemos reflejar su gloria. ¿Hemos hecho esto en el pasado? ¿Hemos recordado el carácter de nuestro Señor por precepto y ejemplo? El enemigo estaba vencido durante el ministerio de Cristo. Satanás se consideraba invencible y tiene dominio sobre la naturaleza. Pero nuestro Señor es superior al maligno. Curó enfermedades, expulsó demonios, calmó la naturaleza embravecida. Esto le mostraba al diablo que estaba ya derrotado, su fin ya estaba decretado. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. No mañana, no dentro de 1000 años. Acá dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La tragedia de no entender la naturaleza del reino de Dios nos lleva a cometer pecados interiores, es decir, pecados que no son evidentes para los demás. Están muy dentro de nosotros, como el orgullo, la envidia, la soberbia. No se ven y no se disciplinan. Los discípulos entrarían en una gran disputa y confusión con respecto a ser el primero, a ser el mayor, el más importante líder del cristianismo. Estos discípulos se atraviesan a propósito en el camino de Jesús. Tenían celos unos de los otros. El problema no radicaba en querer ser el primero, sino en las motivaciones para querer serlo. Creían, como muchos, que ser el primero es ocupar un lugar privilegiado hoy y gozar de ventajas especiales.
¿Entendían cabalmente la teoría del liderazgo? Desear el liderazgo era correcto si lo que significaba era ser el último de todos, el que cierra la puerta de la iglesia y el servidor de todos. Las motivaciones correctas para el liderazgo eran el amor y el servicio. En todo grupo humano debe haber un líder. Jesús fue el más grande líder de la historia. Rompió los moldes de los líderes de su época. El liderazgo no es empujar para sobresalir, sino motivar. No es ordenar ni mandar, sino hacer que las personas sientan ganas de hacer cosas. Lucas 24, 25 al 27. Entonces él les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Por qué Jesús hizo esto? Tristes y derrotados, las promesas de un nuevo reino parecían haber fracasado. Los profetas lo habían dicho, pero ellos, cegados por su humanidad, nunca las estudiaron. Por eso eran insensatos y lentos. Cristo los llevó a las Escrituras. ¿Y qué estudio bíblico les dio? Nunca antes parecía que los discípulos habían leído estos versículos. Nuestra única garantía para no ser engañados es Juan 5:39. Escudriña las Escrituras, estudia con dedicación, con meditación, con tiempo, con oración y participando en la misión.